Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos una vez más a Alma de Fe, este espacio donde buscamos acercarnos a Dios con sencillez, con respeto y con el corazón abierto a las verdades profundas de nuestra fe. Hoy quiero comenzar compartiendo con ustedes un episodio que no todos conocen, pero que nos ayuda a comprender mejor algo muy serio: la realidad de las almas del purgatorio y el inmenso valor que tienen nuestras oraciones por ellas. Este hecho ocurrió en el convento de San Giovanni Rotondo, en Italia, durante los primeros años del ministerio del Padre Pío. Era ya medianoche. El convento estaba en silencio. Los frailes descansaban y, como suele ocurrir en esos lugares de oración, todo parecía estar envuelto en una calma profunda, pero aquella noche uno de los frailes que vivía allí escuchó algo extraño. Eran pasos pesados en el corredor. No eran pasos rápidos ni firmes, sino más bien el sonido de alguien que caminaba con dificultad, como si arrastrara los pies lentamente. El fraile, sorprendido y algo inquieto, se asomó para ver quién podía estar caminando a esa hora. Entonces vio una figura que avanzaba por el pasillo en dirección a la capilla. Al principio pensó que se trataba del Padre Pío, porque todos sabían que este santo fraile pasaba largas horas de la noche en oración. No era extraño que estuviera despierto, rezando, ofreciendo sacrificios y permaneciendo delante de Dios mientras los demás dormían. Movido por la curiosidad y también por cierta preocupación, el fraile siguió aquella figura hasta la capilla. Pero cuando entró no encontró a nadie. La figura había desaparecido. No había ruido, no había señal de ninguna persona, no había explicación humana inmediata para lo que acababa de ver. Al día siguiente, aquel fraile decidió contarle al Padre Pío lo ocurrido. Le explicó que había escuchado pasos durante la noche, que había visto una figura dirigirse hacia la capilla y que al llegar allí ya no encontró a nadie. El Padre Pío lo escuchó con calma. No se sorprendió, no mostró miedo, no trató el asunto como una fantasía ni como algo sin importancia. Con esa serenidad profunda que muchos testigos recordaban de él, le respondió con naturalidad: era un alma del purgatorio que vino a pedirme que ofreciera mi misa por ella esta mañana. Ya lo hice. Hermanos, pensemos por un momento en la fuerza de esa respuesta. Para el Padre Pío, aquello no era motivo de escándalo ni de curiosidad vacía. Era una realidad espiritual. Un alma necesitada había recibido permiso de Dios para acudir a él y pedir ayuda, y él, como sacerdote, como hombre de oración y como servidor fiel de Cristo, ya había ofrecido la Santa Misa por esa alma. Este episodio no fue un caso aislado. A lo largo de los años, los biógrafos del Padre Pío, junto con testigos directos, sacerdotes, médicos y personas de diferentes condiciones sociales, dejaron constancia de muchos hechos semejantes. Durante décadas se habló de cómo este santo fraile recibía visitas de almas del purgatorio que buscaban oraciones, misas y sufragios. Algunas veces eran personas que el Padre Pío había conocido en vida. Otras veces eran almas completamente desconocidas para él, pero llegaban hasta su presencia porque Dios lo permitía y porque en el misterio de la comunión de los santos nuestras oraciones pueden ayudar verdaderamente a quienes ya han partido de este mundo y aún necesitan purificación. Y el Padre Pío nunca las rechazó, nunca las ignoró, nunca trató su sufrimiento como algo lejano o sin importancia. Él sabía, con una certeza nacida de la fe y de su profunda unión con Dios, que esas almas eran reales, que su purificación era real y que la oración por ellas no es una costumbre vacía, sino un acto de amor cristiano. Por eso, hermanos, cuando rezamos por las almas del purgatorio, cuando ofrecemos una misa, un rosario, una obra buena, un sacrificio por ellas, no estamos haciendo algo pequeño, estamos participando en una obra de misericordia.
estamos llevando consuelo espiritual a quienes ya no pueden ayudarse a sí mismos y esperan la ayuda de la Iglesia, la ayuda de los vivos, la ayuda de quienes todavía caminamos en esta vida. El Padre Pío entendía esto muy bien. Él no veía a las almas del purgatorio como una idea lejana, sino como hermanos y hermanas que necesitaban ser recordados ante Dios. Y por eso su ejemplo sigue hablándonos hoy con mucha claridad. No olvidemos a nuestros difuntos. No dejemos de rezar por ellos. No pensemos que nuestras oraciones no sirven. En el misterio de Dios, cada oración ofrecida con fe tiene valor. Hoy, queridos hermanos, vamos a hablar de algo que todos llevamos en el corazón. Vamos a hablar de nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros, de esa madre que se fue y cuyo recuerdo todavía duele, de ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese hermano, ese amigo del alma que partió y dejó un vacío que nadie puede llenar. Vamos a hablar de lo que realmente les ocurre después de la muerte, de lo que el Padre Pío nos enseñó con su vida y sus palabras, y de lo que nosotros podemos y debemos hacer por ellos. Porque, hermanos, la muerte no es el final, es una puerta, y lo que está del otro lado de esa puerta es más real, más sólido, más verdadero que todo lo que tocamos y vemos en este mundo. Pero antes de continuar, hermano, si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que hay alguien en tu familia que necesita escuchar estas palabras, te pido algo muy sencillo y muy importante. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. ¿Por qué te lo pido? No por estadísticas ni por números. Te lo pido porque hay miles de almas, quizás millones, que en este momento están haciendo cosas gravísimas, creyendo que están ayudando a sus seres queridos que han partido. Están yendo con médiums, con espiritistas, con brujos, que dicen poder comunicarse con los muertos. Están haciendo mesas espíritas, consultando cartas, invocando presencias y no saben el peligro terrible en el que están. Tú puedes ser el instrumento de Dios para que este mensaje llegue a esa persona. Comparte este video ahora mismo. Puede ser que Dios te está usando en este momento para salvar un alma de un error que podría costarle la eternidad. Ahora, hermanos, quiero que nos situemos en el corazón de todo esto. ¿Por qué sufrimos tanto cuando perdemos a alguien que amamos? Porque el amor que Dios puso en nosotros no está diseñado para la separación. Fuimos creados para el amor eterno. Y cuando la muerte interrumpe ese amor aquí en la tierra, algo en nosotros se revela, algo grita que eso no puede ser el final. Y hermanos, ese grito interior no es una mentira, es una verdad profunda que Dios mismo puso en nuestra naturaleza. La muerte no es el final del amor, es la transformación del amor. Recuerdo en mis años de ministerio una señora, una mujer buena, católica, practicante, que perdió a su esposo después de 42 años de matrimonio. Un hombre bueno, trabajador, que había cumplido sus sacramentos, que iba a misa los domingos. Cuando me vino a ver a los 3 meses de haber enviudado, estaba destrozada. No lloraba por falta de fe, sino por exceso de amor. Y me dijo algo que nunca he olvidado. Padre, lo que más me duele no es la soledad. Lo que más me duele es no saber dónde está Él, no saber si está bien, no saber si me oye cuando le hablo por las noches. Y en ese momento comprendí, hermanos, que lo que esa mujer necesitaba no era un consuelo psicológico. Lo que necesitaba era la verdad completa, misericordiosa, luminosa, que la Iglesia nos enseña sobre lo que ocurre después de la muerte. Y esa verdad, hermanos, el Padre Pío la vivió con una intensidad que muy pocos santos han experimentado. El Padre Pío no especulaba sobre el más allá. El Padre Pío lo veía, lo vivía
Y lo que Él nos enseñó con su ejemplo, con sus palabras, con sus cartas, con los testimonios de quienes lo conocieron, es algo que todos necesitamos escuchar hoy. Comencemos por el principio. ¿Qué ocurre en el momento de la muerte? La Iglesia nos enseña, y esto es dogma de fe, verdad revelada por Dios mismo, que inmediatamente después de la muerte del cuerpo, el alma se presenta ante Dios para el juicio particular. No hay sueño del alma, no hay reencarnación, no hay vidas paralelas. Dice el libro del Eclesiastés, el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después viene el juicio una sola vez. No volvemos como otra persona, no nos fusionamos con el universo, no nos quedamos flotando en algún plano astral. Morimos una vez y después el juicio, y en ese juicio el alma se enfrenta a la verdad plena de su vida. No hay mentiras posibles, no hay disculpas, no hay segundas interpretaciones. El alma se ve a sí misma con una claridad absoluta, tal como es, tal como ha sido. Y esa visión determina su destino eterno. Ahora bien, hermanos, ¿cuáles son los posibles destinos? La Iglesia nos enseña que son tres: el cielo, el purgatorio y el infierno. Y hermanos, tenemos que hablar de los tres con honestidad, con amor, pero con honestidad, porque hay una tendencia hoy en día, incluso entre católicos bien intencionados, de pensar que todos van al cielo automáticamente. Ya está con Dios, decimos en los funerales, a veces sin saber realmente si esa persona vivió en gracia de Dios o murió en pecado mortal. Y esa comodidad, hermanos, esa costumbre de canonizar automáticamente a todos los muertos puede hacernos un grave daño espiritual, porque nos quita el sentido de urgencia de orar por ellos, de pedir misas por sus almas, de hacer sufragios que quizás son exactamente lo que esas almas necesitan con urgencia. El Padre Pío, y esto es fundamental entenderlo, nunca tuvo esa comodidad. El Padre Pío sabía, porque lo veía directamente, que muchas almas que la gente daba por descontado que estaban en el cielo, estaban en realidad en el purgatorio purificándose y que necesitaban oraciones, misas, sacrificios. Y también sabía, con un conocimiento que a veces le causaba un dolor inmenso, que algunas almas que la gente lloraba esperando volver a ver en el cielo no estaban en condición de salvación. Esto el Padre Pío no lo decía abiertamente porque no era su misión pronunciarse sobre la condenación de nadie, pero en varias ocasiones, con mucha delicadeza, pero con claridad, alertaba a las familias que venían a pedirle que orara por tal o cual difunto. Oren por sus propias almas. También oren para que cuando llegue su momento puedan encontrarse con los que aman. ¿Qué es el purgatorio, hermanos? Es quizás la doctrina más malentendida, más distorsionada, más atacada de toda nuestra fe. Los protestantes lo niegan, los espiritistas lo confunden con planos astrales, los agnósticos se burlan de él y muchos católicos, lamentablemente, lo han reducido a una especie de sala de espera donde la gente está cómoda esperando el turno para entrar al cielo. Nada de eso es correcto. El purgatorio es un estado de purificación. Es el proceso por el cual las almas que mueren en gracia de Dios, es decir, amando a Dios sin pecado mortal, pero que todavía tienen en ellas la mancha del pecado venial, el apego desordenado a las criaturas, la deuda temporal de pecados ya perdonados, se purifican para poder entrar a la gloria de Dios. Porque, hermanos, entender esto es clave. Nada manchado puede entrar al cielo, no porque Dios sea cruel, sino porque el cielo es la visión de Dios cara a cara. Y esa visión requiere una pureza total, una transparencia perfecta, como el oro que tiene que pasar por el fuego para que se quiten todas las impurezas. No para destruirlo, para perfeccionarlo,
San Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, la obra de cada uno quedará al descubierto, pues el día del Señor la manifestará. Ese día aparecerá como fuego, y el fuego probará cuál es la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que uno construyó sobre el cimiento resiste, recibirá su recompensa. Si se quema, sufrirá la pérdida, aunque él mismo quedará a salvo. Pero como quien pasa a través del fuego, como quien pasa a través del fuego. Eso, hermanos, es el purgatorio, una purificación que salva. El Padre Pío describía el purgatorio como un lugar de grandísimo sufrimiento. Sí, las almas sufren y ese sufrimiento es real, pero al mismo tiempo el Padre Pío siempre insistía en un aspecto que muchos olvidan. Las almas del purgatorio están llenas de paz y de esperanza. Sufren, sí, pero saben que están salvadas. Saben que van a ver a Dios. Saben que el sufrimiento tiene un fin y una meta. Y eso, hermanos, es radicalmente diferente al sufrimiento del infierno, que es eterno, sin esperanza y sin fin. Una vez le preguntaron al Padre Pío si era cierto que las almas del purgatorio podían visitar a sus seres queridos en la tierra. Y él respondió con una serenidad que dejó a todos sin palabras. El Señor, en su misericordia, a veces lo permite, pero no para asustar, no para revelar secretos, para pedir oraciones. Y añadió algo que debería grabarse en el corazón de cada uno de nosotros. La peor pobreza de las almas del purgatorio no es el sufrimiento que padecen, es el abandono de los que quedaron en la tierra y que ya no oran por ellas. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que rezaste un rosario por tus difuntos? ¿Cuándo fue la última vez que pediste una misa por el alma de tu padre, de tu madre, de ese ser querido que partió? No te digo esto para hacerte sentir culpa. Te lo digo porque quizás en este momento, mientras tú escuchas este vídeo, hay un alma que te necesita. Un alma que está esperando tus oraciones con una urgencia que no puedes imaginar desde aquí. ¿Cuántas almas se están perdiendo por ignorancia, hermanos? Y digo perdiendo no solo las que están en el purgatorio esperando ser liberadas, sino también las que están aquí en la tierra haciendo cosas terribles, cosas gravísimas, creyendo que ayudan a sus difuntos. Tengo que hablar de esto porque es urgente, porque en mis años de ministerio he visto el daño terrible que esto produce. Cuando alguien pierde a un ser querido y no tiene una fe sólida, o cuando tiene fe pero el dolor es tan grande que busca cualquier camino para aliviar ese dolor, puede caer en una trampa terrible. La trampa del espiritismo, la trampa de quienes dicen poder comunicarse con los muertos. Hermanos, escúchenme bien, esto es importantísimo. Los médiums, los espiritistas, los que dicen hacer comunicación con los difuntos, los que hacen mesas espíritas, los que canalizan espíritus, todos sin excepción, están haciendo una cosa que Dios prohíbe terminantemente en las Sagradas Escrituras. No estoy hablando de mi opinión personal, estoy hablando de la palabra de Dios. Dice el Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, no haya entre los tuyos quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni el que consulta los espíritus, ni el que mira a los muertos, porque todas estas cosas son abominación para el Señor. Abominación, hermanos, no es una palabra suave, es la palabra más fuerte de disgusto y de rechazo que existe en el vocabulario bíblico. Dios dice que consultar a los espíritus de los muertos es abominación. ¿Por qué? Por capricho de Dios, por una norma arbitraria. No, porque lo que ocurre en esas sesiones espiritistas no es comunicación real con los difuntos. Lo que ocurre es que los demonios, que son espíritus que conocen perfectamente la vida de las personas fallecidas,
que pueden imitar sus voces, sus expresiones, sus recuerdos más íntimos, se hacen pasar por ellos para engañar a los vivos y llevarlos a su perdición. El demonio es un mentiroso perfecto, es el padre de la mentira, como dice nuestro Señor en el Evangelio de Juan. Y no hay mentira que le cueste más trabajo que imitar a un ser querido muerto frente a alguien que está destrozado por el dolor. Atendía en confesión a una mujer que había perdido a su hijo en un accidente de tráfico, un muchacho de 22 años. Y el dolor de esa madre era absolutamente desgarrador. Una amiga bien intencionada, pero completamente ignorante, la llevó a ver a una médium y esa médium le dijo cosas que, según ella, solo su hijo podría saber. Nombres de amigos, recuerdos específicos, palabras cariñosas. Y la madre regresó de esa sesión completamente convencida de que había hablado con su hijo. Durante meses siguió visitando a esa médium y fue durante esos meses que empezó a cambiar. Empezó a dejar de venir a misa porque la médium le dijo que el espíritu de su hijo le pedía que no se preocupara tanto por la religión. Empezó a dejar de rezar, empezó a tener pesadillas terribles, una presencia en su habitación que la aterrorizaba. Y cuando finalmente llegó al confesionario, me dijo algo que se me heló la sangre: Padre, ya no sé si lo que viene a visitarme por las noches es mi hijo o algo que quiere destruirme. Hermanos, lo que esa mujer estaba experimentando no era la visita de su hijo, era la consecuencia de haber abierto una puerta al demonio a través del espiritismo. Y tuvimos que hacer un proceso largo, doloroso, de oración, de sacramentos, de exorcismo menor para cerrar esa puerta. El hijo de esa mujer estaba en el purgatorio, necesitaba misas, no sesiones espiritistas, necesitaba el rosario de su madre, no que su madre se pusiera en manos de una embaucadora. Esto es lo que el demonio hace. Aprovecha el dolor más legítimo, más humano, más comprensible, que es el dolor de la pérdida, para meterse en la vida de las personas y destruirlas. ¿Cuántas familias he visto destruidas por haber abierto esa puerta? ¿Cuántas personas que empezaron yendo a una medium solo para saber si su ser querido estaba bien y terminaron en un pozo de oscuridad espiritual del que tardaron años en salir? No vayas. No importa cuánto dolor sientas, no importa cuánto lo extrañes, no vayas, porque la Iglesia te da algo mucho más poderoso, mucho más real, mucho más efectivo para ayudar a tus difuntos y para mantener esa conexión de amor con ellos. Y eso es lo que quiero enseñarte hoy. El Padre Pío decía: si quieres ayudar a tus difuntos, dame una misa por ellos. Eso vale más que 1000 años de tus lágrimas. No lo decía por exageración, lo decía porque sabía con conocimiento sobrenatural lo que la Santa Misa produce en las almas del purgatorio. La Santa Misa, hermanos, es el sacrificio de Cristo en la cruz, presentado de manera incruenta ante el Padre. En cada misa, el mismo Jesucristo se ofrece al Padre, no otra vez, no de nuevo, sino el mismo único sacrificio eterno del Calvario haciéndose presente aquí y ahora. Y los méritos infinitos de ese sacrificio pueden aplicarse a las almas del purgatorio. Cuando pedimos una misa por nuestros difuntos, no estamos haciendo una ceremonia de recuerdo, estamos aplicando el poder de la sangre de Cristo al alma de esa persona que amamos. El catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1032, dice claramente: esta enseñanza se apoya también en la práctica de orar por los difuntos de la que habla ya la Sagrada Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. La Iglesia ora por los difuntos desde sus inicios. No es una invención medieval, es una práctica apostólica bíblica revelada. ¿Cuántas misas has pedido por tus difuntos este año? Hermanos, quiero que
cuando termine este vídeo, lo primero que haga sea ir a tu parroquia y pedir una misa por el alma de ese ser querido que llevas en el corazón. No esperes, no lo dejes para después, porque no sabes cuánta gracia esa misa puede producir en esa alma. No sabe si esa misa puede ser el último paso que le faltaba a esa alma para salir del purgatorio y entrar al cielo. El Padre Pío contaba que en muchas ocasiones, después de celebrar la misa por un difunto específico, sentía que esa alma había partido hacia la gloria. No siempre. Dios dispone estas cosas según su sabiduría, pero con frecuencia la celebración de la misa producía en el alma de los difuntos una liberación que él percibía espiritualmente con una claridad asombrosa. Y hermanos, hablemos también del rosario. El rosario es un arma espiritual poderosísima, no solo para nosotros los que estamos aquí, sino para nuestros difuntos. Nuestra Señora de Fátima, en sus apariciones a los 3 pastorcitos en 1917, les mostró una visión del infierno y les pidió que rezaran el rosario para salvar almas. Y en sus mensajes, Nuestra Señora insistió especialmente en la oración por los difuntos, enseñándoles a añadir al final de cada misterio la jaculatoria que todos conocemos. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Hermanos, ¿quiénes son las más necesitadas de la misericordia de Dios entre los difuntos? ¿Son aquellos que están en el purgatorio y que nadie ora por ellos? ¿Son las almas olvidadas? ¿Son los que no tuvieron familia que rezara por ellos o cuya familia se alejó de la fe y ya no lo recuerda en oración? Cada vez que rezamos el rosario y ofrecemos esa jaculatoria, podemos estar siendo el único instrumento de misericordia para un alma que lleva quizás décadas esperando ser ayudada. Y si estás rezando por un ser querido tuyo específico, alguien que amas y que extrañas, ese rosario llega, la oración llega, no como tú la imaginas, no a través de una comunicación directa, como los espiritistas pretenden crear artificialmente, sino a través de la mediación de Dios, que recibe tu oración, que está llena de amor, y la aplica a esa alma según su perfecta sabiduría y misericordia. Recuerdo haber leído una carta del Padre Pío dirigida a una de sus hijas espirituales que había perdido a su madre y estaba inconsolable. Y el Padre Pío le escribió estas palabras que me parecen entre las más bellas y consoladoras que un sacerdote puede decirle a alguien que llora a un ser querido. Tu madre no está lejos. Está más cerca de ti ahora que cuando vivía a tu lado, porque está en Dios, y Dios está en todas partes, incluso en ti. Cuando rezas, ella reza contigo. Cuando amas, ella ama en ti. No llores como quien no tiene esperanza. Llora como quien ama y ama como quien espera reencontrarse. Hermanos, eso es lo que necesitamos escuchar hoy. Nuestros difuntos no están perdidos en la oscuridad, no están vagando sin rumbo, no están atrapados entre dos mundos esperando que un medium los ayude a cruzar al otro lado. Los que están en el cielo están en la gloria de Dios intercediendo por nosotros. Los que están en el purgatorio están en proceso de purificación, necesitando nuestras oraciones, y ninguno de ellos puede ser ayudado yendo a una sesión espiritista o a un curandero que dice tener comunicación con el más allá. Saben, hermanos, que me preguntan con más frecuencia en el confesionario sobre este tema. Me preguntan si los sueños que tienen con sus difuntos son reales. Si cuando sueñan con su madre o con su padre o con su hijo que murió, esa persona realmente se les está apareciendo.
Y esta es una pregunta muy delicada que requiere mucha prudencia para responder. La Iglesia enseña que Dios puede permitir en su providencia que las almas de los difuntos, especialmente desde el purgatorio, se manifiesten de algún modo a los que están en la tierra. No es algo ordinario, no es algo que debamos buscar, pero tampoco es algo imposible. La historia de la Iglesia y la vida del Padre Pío en particular está llena de casos documentados en los que almas del purgatorio se comunicaron con personas vivas para pedir oraciones. Pero, y esto es crucial, hermanos, debemos aplicar un principio de discernimiento muy claro. Cualquier comunicación que venga genuinamente de un alma santa o del purgatorio nos acercará a Dios, nos invitará a orar, nos moverá a la conversión, a la misa, a los sacramentos, nunca nos alejará de la Iglesia, nunca nos pedirá que hagamos cosas contrarias a la fe, nunca sembrará miedo, confusión o dependencia de prácticas ocultas. Si sueñas con un difunto y ese sueño te mueve a rezar por él, a ir a misa, a confesarte, a acercarte a Dios, eso puede ser una gracia. Si en cambio un sueño, una visión, una voz que dices escuchar te aleja de la oración, te lleva a buscar médiums, te confunde sobre la fe, te mete en prácticas espiritistas, eso no es de Dios. Eso es una trampa del enemigo que se disfraza de lo que más amas para destruirte. El Padre Pío tenía una frase que usaba para este discernimiento: si viene de Dios, dejará paz. Si no deja paz, no viene de Dios. Sencillo, profundo, absolutamente certero. Hermanos, necesito hablar ahora de algo que me causa un dolor muy grande como sacerdote. En muchos países de habla hispana y quizás en tu propia familia, cuando alguien muere junto con el dolor legítimo y con las prácticas católicas que son hermosas y llenas de gracia, hay toda una serie de prácticas que mezclan la fe con el ocultismo, con la superstición, con la brujería, sin que muchas veces las personas se den cuenta de lo que están haciendo. Me han contado, y yo mismo he visto funerales y velatorios donde junto con el rosario que se reza en buena hora hay velas de colores encendidas con rituales específicos donde se le pone el difunto en el ataúd objetos que tienen que ver con rituales de santería, donde se contratan brujos o curanderos disfrazados de rezanderos para hacer rituales sobre el cadáver, donde se abren espejos o se cubren espejos con trapos negros por supersticiones que no tienen nada que ver con la fe católica, donde se hacen limpias al cadáver o donde se queman hierbas con invocaciones a entidades que no son el Dios de Jesucristo. ¿Y saben qué ocurre espiritualmente cuando se mezcla esto? Que se abre una puerta en la que el demonio entra aprovechando la confusión, el dolor, la vulnerabilidad de las familias en duelo. Y después de esa puerta vienen los problemas, los sueños perturbadores con el difunto, las presencias que aterran por las noches, los ruidos inexplicables, los objetos que se mueven, las personas que empiezan a sentirse seguidas por algo que no saben identificar y van con el curandero que les dice que el difunto no descansa, que quedó atrapado, que necesita una limpia o un desamarre, y así el ciclo de oscuridad se profundiza cada vez más. Hermanos, si esto ha ocurrido en tu familia, si has participado en cosas así, si has ido a médiums, espiritistas, curanderos, santeros, buscando ayuda para tus difuntos o buscando comunicarte con ellos, necesitas confesarte, necesitas hacer una confesión sincera, completa de todo lo que has hecho, porque esas prácticas constituyen un pecado grave contra el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te digo esto para condenarte. Te lo digo porque el sacramento de la confesión es el remedio perfecto.
Es la puerta que Dios nos abrió para salir de cualquier error, por grave que sea. El Padre Pío pasaba 12, 14, 16 horas al día en el confesionario. ¿Por qué? Porque sabía que ahí, en ese pequeño espacio donde el sacerdote actúa en persona Christi, se producen milagros de gracia que no se producen en ningún otro lugar de la tierra. Almas que llegaban destruidas por el pecado salían de ese confesionario renovadas, libres, llenas de la vida de Dios. El Padre Pío decía, la confesión es el baño del alma. ¿Cuánto tiempo puede vivir el cuerpo sin bañarse? Y sin embargo hay personas que dejan pasar años sin bañar el alma. Hermano, si llevas mucho tiempo sin confesarte, si hay algo en tu vida que sabes que no está bien delante de Dios, hoy es el día, no esperes más. Ve a buscar a un sacerdote, ve al confesionario, esa gracia que necesitas, esa liberación que buscas quizás en lugares equivocados, está ahí, en ese sacramento que Jesucristo mismo instituyó cuando sopló sobre los apóstoles y dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados. Y hablando de los sacramentos como armas espirituales, no puedo dejar de hablar de la Eucaristía. La comunión en estado de gracia, hermanos, es el acto más transformador que un ser humano puede realizar en esta vida. San Juan María Vianney decía que si comprendiéramos lo que es la Eucaristía, moriríamos de amor. Y el Padre Pío lloraba durante la celebración de la misa. Lloraba con un llanto silencioso pero visible que dejaba a todos los presentes en una reverencia profunda, porque el Padre Pío veía lo que nosotros creemos y lo que veía lo llenaba de un asombro que ninguna costumbre podía adormecer. Cuando recibes la comunión en estado de gracia, cuando tu alma está limpia de pecado mortal y recibes el cuerpo y la sangre de Cristo, se produce en ti una unión con Dios que trasciende todo lo que los espiritistas, los médiums, los curanderos ni siquiera pueden soñar. Te unes al Señor de la vida y de la muerte, al que tiene en sus manos el destino de todas las almas, al que puede con un solo acto de su voluntad liberar a tus seres queridos del purgatorio y llevarlos a la gloria. Y cuando recibes esa comunión, puedes ofrecerla por tus difuntos, puedes decirle a Jesús mientras lo llevas en tu corazón, Señor, este regalo que me das hoy, lo ofrezco por el alma de tú que eres el Señor de la vida y de la muerte, aplica estos méritos a esa alma que yo amo. Esa oración, hermanos, hecha en el momento de la comunión, tiene un poder que ninguna sesión espiritista ni ningún ritual de curandero puede igualar, porque estás orando en unión con Cristo mismo, con su sacrificio, con su amor redentor. Y hablemos también de algo que con frecuencia se subestima en la vida espiritual moderna, las indulgencias. Las indulgencias, hermano, son un tesoro de la Iglesia que el demonio ha trabajado muy duro para desprestigiar, para ridiculizar, para hacer que los católicos ni las conozcan ni las practiquen. ¿Por qué? Porque son extraordinariamente eficaces para ayudar a las almas del purgatorio. ¿Qué es una indulgencia? Es la remisión de la pena temporal debida por los pecados ya perdonados, es decir, cuando se perdona un pecado en la confesión, se perdona la culpa y la pena eterna, pero puede quedar una pena temporal, una deuda de justicia que ha de pagarse aquí en la tierra o en el purgatorio. La indulgencia reduce o elimina esa deuda aplicando los méritos de Cristo y de los santos. Y las indulgencias pueden aplicarse a los difuntos por sufragio, es decir, por intención. El Padre Pío era muy devoto de las indulgencias, cumplía con fidelidad todas las condiciones para ganarlas: confesión y comunión frecuente, oración por las intenciones del Papa, visita a los lugares donde se pueden ganar y las ofrecía constantemente por las almas del purgatorio. Era una de sus prácticas más constantes,
de caridad espiritual por los difuntos. ¿Cuántas personas conocen hoy la práctica de las indulgencias? ¿Cuántos católicos saben que el día de todos los fieles difuntos, el 2 de noviembre, con visitar un cementerio y rezar unas oraciones en las condiciones requeridas, pueden ganar una indulgencia plenaria para un difunto? Eso significa la remisión total de la pena temporal. Eso significa que esa alma, si estaba en el purgatorio y tenía esa deuda saldada, puede en ese momento ir al cielo. Hermanos, eso es un poder que Dios pone en nuestras manos. Lo estamos usando. Quiero hablar ahora de un aspecto del Padre Pío que muchos conocen de manera superficial, pero que tiene una profundidad espiritual enorme, sus estigmas. El Padre Pío recibió los estigmas, las llagas de Cristo, en 1918 y las llevó durante 50 años hasta su muerte, en 1968. Durante esos 50 años perdió alrededor de 1 litro de sangre cada día por esas heridas, y ese sufrimiento que él ofrecía, unido al sufrimiento de Cristo en la cruz, tenía una eficacia redentora que va más allá de lo que podemos comprender. ¿Por qué les cuento esto? Porque el Padre Pío nos enseña con su vida una verdad que nuestra cultura del bienestar y del confort ha olvidado completamente. El sufrimiento ofrecido a Dios tiene valor redentor. San Pablo dice en su carta a los Colosenses: «Cleto en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia». El sufrimiento ofrecido a Dios no es un desperdicio. Es un acto de amor que puede tener consecuencias eternas, puede ayudar a las almas del purgatorio, puede convertir pecadores, puede salvar almas. Cuando estás enfermo, cuando sufres, cuando atraviesas una dificultad grande, puedes hacer lo que el Padre Pío hacía, ofrecer ese sufrimiento a Dios por las almas del purgatorio, especialmente por las almas de tus seres queridos. Señor, este dolor que siento hoy, te lo ofrezco unido a la pasión de Cristo por el alma de mi madre, de mi padre, de mi hijo. Eso es lo que la Iglesia llama sufragios. Y son una de las obras de misericordia espiritual más poderosas que podemos realizar. Hermanos, quiero detenerme un momento en algo que me parece fundamental para todo lo que hemos estado hablando, y es la pregunta que más personas llevan en silencio, con vergüenza o con miedo de hacer. ¿Están condenados los que murieron sin bautizar, los que no conocieron a Cristo, los que murieron en pecado mortal, los suicidas? Esta es una pregunta que requiere una gran humildad de nuestra parte, porque toca los límites de lo que Dios nos ha revelado. Lo que la Iglesia enseña con claridad es que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, y que Dios puede salvar a quien quiera, de maneras que a nosotros no nos corresponde determinar. Lo que la Iglesia enseña también con claridad es que no podemos presumir la salvación de nadie en particular, porque el juicio de Dios es misterioso y perfecto. Lo que sí podemos hacer siempre es orar. Orar con confianza en la misericordia de Dios, que es infinita, pero sin olvidar que esa misericordia no anula la justicia de Dios. El Padre Pío, ante estas preguntas difíciles, respondía siempre con la misma sabiduría: oren, confíen, no dejen de orar. La misericordia de Dios es más grande que nuestro entendimiento, pero la oración es el canal por el que esa misericordia fluye. Y hablemos de los objetos en el hogar, hermanos, porque esto tiene una relación directa con la protección espiritual de nuestras familias y con la memoria de nuestros difuntos. Con frecuencia, cuando alguien muere, hereda sus objetos, y hay objetos que pueden ser peligrosos espiritualmente, especialmente si la persona que murió estaba involucrada en prácticas ocultas, en santería, en espiritismo,
en brujería. He conocido casos de familias que después de heredar ciertas pertenencias de un familiar que practicaba santería, empezaron a experimentar fenómenos inexplicables en su hogar, ruidos, sombras, perturbaciones, y cuando hicimos la bendición del hogar y retiramos esos objetos, los fenómenos cesaron. Si en tu hogar tienes objetos que provienen de alguien que practicaba el ocultismo, lleva esos objetos a tu párroco para que determine qué hacer con ellos. No los tires simplemente a la basura, porque eso puede crear problemas para otras personas. Y pide que tu hogar sea bendecido por un sacerdote. El agua bendita, la bendición del sacerdote, los sacramentales que la Iglesia pone a nuestra disposición tienen un poder real de protección espiritual. El agua bendita, hermanos, no es un adorno, no es un gesto cultural. El agua bendita es un sacramental que la Iglesia usa para alejar el poder del demonio y pedir la protección de Dios. El Padre Pío usaba el agua bendita con una frecuencia y una fe que dejaba asombrados a los que lo rodeaban. Cuando sentía la presencia del demonio, rociaba agua bendita y el demonio se apartaba. Esa misma agua bendita, usada con fe en tu hogar, en tu puerta, en el cuarto de tus hijos, tiene un efecto protector real. El Catecismo enseña que los sacramentales no producen la gracia ex opere, operato, como los sacramentos. Es decir, no producen la gracia por el solo hecho de realizarse, pero disponen el alma para recibir la gracia y producen efectos espirituales reales cuando se usan con fe y devoción. Así que tengan agua bendita en su hogar. Bendigan a sus hijos con agua bendita antes de que salgan. Rocíen su hogar con agua bendita, especialmente en las situaciones de peligro espiritual, y oren mientras lo hacen. Las medallas, los escapularios, los crucifijos en las paredes, las imágenes de los santos, el Santo Rosario. Todo esto no es superstición, no son amuletos de buena suerte, son expresiones de la fe, invitaciones a la intercesión de los santos, signos de la presencia de Cristo y de la Virgen en nuestros hogares. Que en tu hogar haya un crucifijo, que la imagen de Nuestra Señora esté presente, que el rosario no solo esté colgado en la pared, sino que se rece juntos en familia. Todo esto tiene un efecto protector real y espiritual. El escapulario de Nuestra Señora del Carmen, hermanos, ¿cuántos lo llevan? Pero no conocen la promesa que Nuestra Señora hizo, la promesa del sábado. Nuestra Señora prometió que el primer sábado después de la muerte de quien muriera con el escapulario puesto, ella bajaría al purgatorio a llevarse esa alma a la gloria. Esto no es un cuento, esto es una promesa reconocida por la Iglesia, una tradición que viene de Santa Simone Stock en el siglo XI. Y el Padre Pío llevaba el escapulario con una devoción inquebrantable y lo recomendaba con insistencia. ¿Lo llevas tú? ¿Lo llevan tus hijos? ¿Ha muerto alguien en tu familia con el escapulario puesto? Si es así, confía. Confía en la promesa de Nuestra Señora. Ella no falta su palabra. Hermanos, hay un tema del que necesito hablar con especial cuidado, pero con especial claridad, y es el tema del luto y de cómo el dolor de la pérdida puede convertirse en una puerta de vulnerabilidad espiritual. El dolor del duelo es absolutamente normal y humano. Llorar a los que amamos es un acto de amor. El mismo Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, su amigo. No hay pecado en el dolor, no hay debilidad espiritual en las lágrimas, pero hay un tipo de duelo que se vuelve patológico, no solo psicológicamente, sino también espiritualmente. Es el duelo que no acepta la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Es el duelo que se convierte en un resentimiento contra Dios por haber quitado al ser querido. Es el duelo que lleva a la persona a buscar esa presencia perdida en lugares prohibidos, ya sea en el espiritismo, ya sea en la embriaguez, ya sea en la amargura y el aislamiento. El Padre Pío
con toda su profundidad mística y su capacidad de ver el purgatorio, nunca alentó en nadie la idea de quedarse atrapado en el dolor de la pérdida, todo lo contrario. El Padre Pío alentaba siempre a continuar viviendo, a servir a Dios con más intensidad, a usar el dolor como combustible para la santidad. Decía, sufrir para merecer, merecer para poder dar, sufrir para merecer gracia para poder dar esa gracia a otros. Ese era el ciclo de la vida espiritual que el Padre Pío vivía y enseñaba. Volver al hogar de una persona que murió y encontrar sus objetos, sus fotografías, su silla favorita y saber que nunca más va a sentarse en esa silla. Eso es un dolor que solo quien lo ha vivido puede comprender. Pero hermanos, esas fotografías, esos recuerdos, esos objetos queridos no son una trampa, son una invitación a la oración. Cuando mires la fotografía de tu ser querido, en lugar de caer en la desesperación, dile a Dios, Señor, gracias por haberme dado esta persona. Gracias por el tiempo que tuvimos juntos. Y te pido, Señor, que si todavía está en el purgatorio, apliques a su alma los méritos de Cristo, de la Virgen, de los santos, mis pobres oraciones, mis ofrendas, mis comuniones, y si ya está en el cielo, te pido que desde ahí interceda por mí y por nuestra familia. Eso, hermanos, es lo que el Padre Pío hubiera aconsejado. Transformar el dolor en oración, transformar la ausencia en intercesión, transformar el vacío en un espacio donde Dios puede actuar. Quiero contarles otro caso, uno que me marcó profundamente en mi ministerio. Un hombre, un profesional, un ingeniero, completamente alejado de la fe desde hacía 20 años. Había sido criado católico, había hecho su primera comunión, su confirmación, pero la vida, el trabajo, el escepticismo moderno lo fueron alejando de la Iglesia hasta que murió su padre, un hombre mayor, bueno, que había rezado el rosario todos los días de su vida, y el ingeniero, devastado por el duelo, empezó a hacerse preguntas que 20 años de racionalismo habían callado. ¿Dónde está mi padre ahora? ¿Existe algo después? ¿Voy a volver a verlo? Un amigo de confianza lo trajo a que hablara conmigo y yo le compartí lo que la fe nos enseña sobre el más allá, no con argumentos complicados, con sencillez, con las palabras del Padre Pío, y le pregunté una sola cosa: ¿quieres ayudar a tu padre? ¿Quieres hacer algo por él, aunque no estés seguro de si te escucha? Y él me dijo que sí, que haría cualquier cosa. Le dije: reza un rosario por tu padre esta noche, no importa si no crees perfectamente en todo. Rézalo con la intención de que si tu padre todavía necesita oraciones, ese rosario le llegue. Y vuelve la semana que viene y me cuentas. Hermanos, ese hombre volvió a la semana siguiente y cuando entró por la puerta de mi oficina, yo noté algo diferente en él. Una serenidad, una apertura que antes no estaba ahí. Me dijo: padre, no sé qué pasó. Empecé a rezar el rosario y fue como si se abriera algo dentro de mí, como si recordara algo que había olvidado hace mucho tiempo. Y ese fue el comienzo de su regreso a la fe. Regresó a la iglesia, se confesó después de 20 años y hoy es uno de los hombres más comprometidos con su parroquia que yo conozco y reza el rosario todos los días como su padre. ¿Qué ocurrió ahí, hermanos? Ocurrió que el amor por su padre lo llevó a orar y la oración lo llevó de regreso a Dios. Y el Padre desde el purgatorio, o quizás ya desde el cielo, intercedió por su hijo de una manera que ningún médium, ningún espiritista, ninguna sesión de comunicación con los muertos hubiera podido producir, porque el amor de los difuntos por sus seres queridos vivos no muere, se transforma, y desde el más allá los que nos aman oran por nosotros, interceden por nosotros, colaboran con la gracia de Dios
para que nosotros nos salvemos. El Padre Pío tenía una certeza absoluta de esto. Decía que la intercesión de los que ya partieron por los que están todavía en camino es una realidad espiritual poderosísima que la mayoría de los vivos ignoran completamente. Nuestros difuntos santos interceden por nosotros y los que están en el purgatorio hacen por nosotros lo que pueden dentro de su condición. Pero nosotros debemos hacer la parte que nos corresponde, orar por ellos, pedir misas, ganar indulgencias, hacer penitencia y sufragios. Quiero hablar ahora, hermanos, de algo que pienso mucho y que creo que es fundamental para vivir en paz con la realidad de la muerte, la preparación para nuestra propia muerte. Porque, hermanos, uno de los legados más importantes que podemos dejar a nuestros seres queridos es morir bien, morir en gracia de Dios, morir habiendo puesto nuestras cosas en orden espiritual, morir con los sacramentos. El Padre Pío tenía un dicho que resumía su actitud ante la muerte. La muerte es la fiesta más importante de mi vida porque es el día en que voy a ver a Dios cara a cara. No le tenía miedo a la muerte, no porque fuera insensible o porque no amara la vida, sino porque vivía en tal unión con Dios que la muerte era simplemente el paso final hacia una unión total y perfecta. ¿Cómo podemos prepararnos para morir bien? Primero, viviendo en estado de gracia, confesándose con frecuencia. El Padre Pío recomendaba confesarse al menos una vez a la semana para los que podían hacerlo y al menos una vez al mes para todos los fieles. No porque sean necesariamente pecados mortales semanales, sino porque la confesión frecuente fortalece el alma, nos hace más conscientes de nuestros defectos y nos mantiene en una actitud de humildad y dependencia de la misericordia de Dios. Segundo, no descuidar los últimos sacramentos. La unción de enfermos, hermanos, no es el sacramento de los moribundos que se llama cuando ya alguien está prácticamente muerto. Es un sacramento para los enfermos graves, para los ancianos debilitados, para quienes van a someterse a una cirugía importante y tiene efectos espirituales poderosísimos. Fortalece el alma, perdona los pecados que quedan, puede incluso devolver la salud corporal si eso es lo que Dios quiere. No esperen al último momento. Si tienen un familiar enfermo, pidan al sacerdote ahora, no esperen que esté inconsciente. No esperen que esté en agonía. El sacramento es para cuando está todavía consciente, todavía capaz de recibirlo con plena disposición. Tercero, vivir con una actitud de desapego de las cosas de este mundo. No porque el mundo sea malo, sino porque si nuestro corazón está demasiado apegado a las cosas materiales, a los bienes, al poder, al placer, ese apego puede convertirse en una cadena que dificulta el paso hacia Dios en el momento de la muerte. El Padre Pío vivía con una pobreza radical, no poseía nada y esa pobreza lo hacía libre, libre para amar a Dios sin competencia, libre para morir sin miedo. Hermanos, hay una práctica que el Padre Pío recomendaba especialmente a sus hijos espirituales y que quiero recomendarles a ustedes hoy, la práctica de los 15 minutos de lectura espiritual diaria. No solo el rosario, no solo la misa, sino la lectura de libros espirituales, la vida de los santos, la Sagrada Escritura, los escritos de los padres de la Iglesia, el catecismo. La lectura espiritual forma la mente en la fe y nos da la perspectiva correcta sobre la vida, la muerte y la eternidad. Cuando leemos sobre cómo vivieron y murieron los santos, cuando leemos sobre las experiencias místicas que tuvieron con las realidades del más allá, nuestra fe se fortalece y el miedo a la muerte se convierte en esperanza. Quiero contarles algo más del Padre Pío que está directamente relacionado con lo que estamos hablando. En los últimos años de su vida, cuando ya era anciano y sus fuerzas físicas menguaban,
El Padre Pío frecuentemente hablaba de su madre, de los miembros de su familia que habían muerto, de sus hijos espirituales difuntos, como si estuvieran presentes con él de una manera que él podía percibir claramente, no con tristeza, con alegría, con esa alegría serena de quien sabe que una separación temporal está por terminarse. El día antes de su muerte, el 22 de septiembre de 1968, el Padre Pío renovó sus votos religiosos y pidió que lo llevaran a la Basílica de Nuestra Señora de las Gracias para rezar ante la imagen de la Virgen. Estaba débil, exhausto, pero quiso hacer ese último acto de devoción mariana. Y esa noche, a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre, murió. Sus últimas palabras fueron: Jesús, María. Así de sencillo, así de perfecto. Y hermanos, quienes estuvieron presentes en ese momento relataron algo extraordinario. Cuando el Padre Pío murió, los estigmas, las llagas que había llevado durante 50 años desaparecieron completamente de su piel. No quedó ni cicatriz. La piel quedó completamente intacta, sin señal alguna de que alguna vez hubiera habido una herida, como si el sufrimiento que había ofrecido por 50 años hubiera sido consumido en ese último momento como la última ofrenda de un sacerdote que ya no necesitaba más instrumentos para el sacrificio porque entraba al sacrificio eterno. Ese hombre, hermanos, ese hombre que pasó décadas hablando con almas del purgatorio, que ofreció su sufrimiento por los difuntos, que convirtió su confesionario en una puerta de liberación para millones, ese hombre nos enseña con su vida completa lo que significa vivir con los ojos puestos en la eternidad, y nos enseña que la muerte no es el final de las relaciones que amamos, es su transformación en algo más profundo, más real, más eterno. ¿Cuánto amor hay todavía por decir entre nosotros y nuestros difuntos? ¿Cuántas cosas que no se dijeron a tiempo? ¿Cuántos perdones que se pidieron demasiado tarde? ¿Cuántos te quiero que se guardaron por el pudor, por el orgullo, por la prisa de la vida cotidiana? Hermanos, si hay alguien en tu familia que todavía está vivo, con quien tengas una cuenta pendiente, una reconciliación pendiente, una palabra de perdón o de amor que no has dicho todavía, no esperes que sea la muerte la que te quite la oportunidad. Dícela ahora, porque cuando la muerte llega, ya no hay oportunidad y el peso de lo que no se dijo puede ser una de las cargas más pesadas del duelo. El Padre Pío insistía muchísimo en el perdón. Decía que la falta de perdón es como beber veneno esperando que el otro se muera, y tenía razón. La falta de perdón no lastima al muerto, lastima al vivo. Si murió alguien con quien tenías un rencor, con quien no te reconciliaste, hermanos, ese perdón todavía puedes darlo. No en su presencia física porque ya no está, pero sí ante Dios. Señor, yo perdono a esta persona por lo que me hizo. Te pido que tú también la perdones y te pido que sanes en mi corazón la herida que quedó. Ese acto de perdón no solo libera a quien perdona, puede ser una gracia enorme para el alma del difunto que quizás todavía está purificándose de los daños que causó en vida. Y si eres tú quien causó el daño, si llevas en el alma el peso de algo que hiciste o no hiciste y la persona a quien debes disculpa ya no está en este mundo para recibirla, hermanos, ve a confesarte. Lleva ese peso al confesionario y confía en que Dios, que tiene en sus manos el corazón de los vivos y de los muertos, puede sanar esa relación desde la eternidad de maneras que nosotros no podemos imaginar. El sacramento de la reconciliación, hermanos, vuelvo a él porque es el corazón de todo lo que hablamos, es la puerta de la misericordia, y esa misericordia alcanza no solo al que se confiesa, alcanza también, a través de la comunión de los santos, a todos los que están vinculados con ese alma. Hermanos, quiero que en este momento, mientras escuchan estas palabras, piensen en el rostro de sus seres queridos
que han partido papá, mamá, un hijo, una esposa, un amigo del alma. Piensen en ellos y quiero pedirles que tomen 3 compromisos concretos a partir de hoy. El primero, pedir una misa por ellos esta semana. Esta semana, no algún día, esta semana. Ve a tu parroquia, habla con el sacerdote o en la sacristía y pide que celebren una misa por el alma de esa persona. Ese es el mayor acto de amor que puedes hacer por alguien que ha partido. El segundo, rezar un rosario por ellos hoy, no mañana. Hoy, antes de que se acueste, toma el rosario o usa tus dedos si no lo tienes a la mano y reza los 5 misterios ofreciéndolos por el alma de ese ser querido. Y agrega la jaculatoria de Fátima en cada misterio. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. El tercero, si llevas mucho tiempo sin confesarte, comprométete a confesarte antes de que termine este mes. Haz una cita con tu párroco si es necesario. Búscale en el horario de confesiones de tu parroquia y ve, no para cumplir un trámite, para recibir la misericordia que Dios te está esperando para darte. Esos 3 compromisos, hermanos, pueden cambiar no solo tu vida espiritual, pueden cambiar el destino eterno de almas que dependen de tus oraciones. Y si hay alguien escuchando este vídeo que ha caído en el espiritismo, en la comunicación con los muertos, en la santería, en prácticas ocultas relacionadas con sus difuntos, quiero decirte, con todo el amor y la firmeza de un Padre espiritual, sal de ahí ahora. No tienes que seguir en ese error. La Iglesia tiene los brazos abiertos para recibirte. El sacramento de la confesión está ahí para lavarte de todo eso. No importa cuántas veces hayas ido, no importa cuánto tiempo hayas estado involucrado, la misericordia de Dios es infinita y siempre es mayor que tu pecado, siempre, sin excepción. San Juan dice en su primera carta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad, no algunas, toda. Eso es la promesa de Dios, y Dios no miente. Antes de cerrar este tiempo que hemos compartido, hermanos, quiero regalarles una oración que el Padre Pío rezaba frecuentemente por las almas del purgatorio, una oración sencilla, pero llena de amor y de fe. Señor Dios omnipotente y Padre eternamente misericordioso, te suplico por la sangre preciosísima de tu Hijo divino Jesucristo, en unión con los méritos de Nuestra Señora María Santísima y de todos los santos, que tengas misericordia de las almas que purgan en el purgatorio y especialmente de aquellas que más te amaron en esta vida, de aquellas que más sufrieron por amor a ti y de aquellas que no tienen quien ore por ellas. Concédeles por tu infinita misericordia la remisión de sus penas y la entrada en tu gloria eterna. Amén. Recen esa oración, hermanos, recen a esa oración con fe y confíen en que Dios la escucha. Hermanos queridos, hemos llegado al final de este tiempo de gracia que Dios nos ha regalado y antes de que se despidan quiero pedirles que se queden en este momento de oración comunitaria que vamos a hacer juntos. Los que están frente a esta pantalla, los que están en su casa, en su cuarto, en su auto, si están escuchando en el teléfono, unan su corazón al mío en este momento. Señor Jesús, Señor de la vida y de la muerte, aquí estamos ante ti. Traemos en nuestro corazón el nombre de cada ser querido que ya no está entre nosotros, los que partieron hace mucho tiempo y cuyo recuerdo ya es sereno, y los que partieron recientemente y cuya ausencia todavía duele como una herida abierta. Señor, tú los creaste, tú los amaste, antes de que nosotros los amáramos, y tú los tienes en tus manos con un amor que ninguno de nosotros puede comprender en su totalidad. Señor, te pedimos por cada alma que en este momento está en el purgatorio, especialmente por aquellas que nos une un vínculo de amor. Aplica a sus almas los méritos de tu pasión y muerte, los méritos de nuestra oración, los sufragios que la Iglesia pone
a nuestra disposición. Y si hay alguna de esas almas que ya está en tu gloria, te pedimos que desde ahí interceda por nosotros, que todavía estamos en camino. Y Señor, te pedimos también por nosotros mismos, por este camino que todavía nos queda por recorrer. Danos una fe viva que no se tambalee ante el dolor de la pérdida. Danos la gracia de vivir de tal manera que cuando llegue nuestro turno de partir podamos hacerlo con paz, con los sacramentos, diciendo como el Padre Pío Jesús: María, Virgen Santísima, Madre nuestra, tú que estuviste presente en el momento de la muerte de tu Hijo y que conoces el dolor de la pérdida como ninguna madre lo ha conocido, intercede por nosotros y por nuestros difuntos. Ampáralos, Madre Santísima, bajo tu manto. No permitas que se pierdan, no permitas que queden lejos de la misericordia de Dios. Llévalos contigo hacia el cielo, hacia la paz verdadera, hacia la luz que no se apaga. Y a nosotros, que todavía caminamos en esta vida, guíanos también por el camino que conduce hasta allí. Enséñanos a vivir con fe, a recordar a nuestros difuntos con amor cristiano, a no buscarlos por caminos equivocados, sino a ayudarlos con la oración, con la Santa Misa, con el Rosario, con sacrificios ofrecidos por amor y con una vida más cercana a Dios. Y yo, en nombre de Cristo sacerdote, cuyos poderes actúo, los bendigo a ustedes y a sus familias. Bendigo sus hogares, sus preocupaciones, sus heridas, sus lágrimas escondidas, y también el recuerdo de sus seres queridos, vivos y difuntos. Que esta bendición llegue a cada casa representada aquí, a cada familia que necesita consuelo, a cada corazón que todavía llora una ausencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si este mensaje tocó tu corazón, si te hizo pensar en alguien que está sufriendo por la partida de un ser querido, o en alguien que necesita escuchar estas palabras, te pido que lo compartas ahora mismo. No lo dejes para después. Tal vez una persona en tu lista de contactos está atravesando un momento de dolor profundo. Tal vez no sabe cómo vivir su duelo. Tal vez está confundida, pensando en consultar médiums, espiritistas o caminos que no vienen de Dios. Tal vez simplemente está destrozada por dentro y no sabe qué hacer con tanto sufrimiento. Este vídeo puede ser una ayuda para esa persona, puede ser una luz en medio de su confusión, puede ser una manera sencilla en la que Dios llegue a su corazón a través de ti. Y si tienes un ser querido que ya partió de este mundo, no lo olvides. Reza por él. Ofrécele una misa esta semana. Pon su nombre delante del altar. Pide por su descanso eterno y confía en la misericordia del Señor. Si todavía no formas parte de esta comunidad de Alma de Fe, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos compartiendo reflexiones, enseñanzas y mensajes de fe para caminar más cerca de Dios cada día. Gracias por haber acompañado este momento de oración y reflexión. Que el Señor los bendiga a todos, que consuele sus hogares y que nuestros difuntos, desde donde estén, en la misericordia de Dios, intercedan también por nosotros. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, en un nuevo mensaje de fe, esperanza y oración.